Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a utilizar de manera correcta las variables de tipo booleano, evitando cometer errores típicos a la hora de su implementación. Es muy común a la hora de implementar booleanos que realicemos lo que se llama como doble verificación, es decir, que evaluamos una variable varias veces haciendo la misma operación. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando un operador relacional además de un if para la variable booleana encontrado. Sin embargo, si estudiamos la lógica de este código, vemos que estamos haciendo la misma operación varias veces, puesto que encontrado se evalúa si es true que encontrado sea true, y luego se evalúa que if true se imprima esta operación. Este código se podría reducir poniendo simplemente que if encontrado se imprima esta frase, puesto que encontrado es true, entonces se evalúa dentro de if si encontrado es true o false. Como es true, se imprime esta por pantalla, lo cual simplifica bastante el código. Cuando se evalúan expresiones lógicas y el resultado de esta expresión se obtiene antes de evaluar la expresión por completo, se produce lo que denominamos como evaluación en cortocircuito. Estas se producen especialmente con los operadores AND y OR. Estos operadores lógicos provocarán que, una vez evaluada la primera condición, dependiendo del valor de esta, se deje de evaluar la siguiente expresión. En este caso, por ejemplo, tenemos dos booleanos, falso y verdadero, y con el operador AND, al ser A falso, se dejará de evaluar el resto de la expresión B, porque independientemente de su valor, esta expresión será falsa. En este caso, que tenemos un operador OR, al ser la expresión B verdadera y tener un operador OR, independientemente del valor de A, ya sea falso o verdadero, esto va a ser verdadero. Aquí se está produciendo en ambos casos una evaluación en cortocircuito, porque se deja de evaluar la siguiente expresión. Vamos a compilarlo y, como podemos ver, se imprime la línea del operador OR porque B era verdadero y entonces ya se cumple la expresión, y no se imprimirá la del AND porque una vez A falso se deja de evaluar la siguiente opción y no se imprimirá esta línea. Perfecto. En este ejemplo un poco más complicado vamos a introducir más variables booleanas. Tenemos las anteriores definidas, que son A y B, que son falsa y verdadera, y luego tenemos otras 5, C, D, E, F, G. Bien, las declaramos en el primer caso como todas falsas. Independientemente del valor de estas variables, esta expresión va a valer falso. ¿Por qué? Porque A es falso y luego tenemos un operador AND. Por lo tanto, aunque el resto sea verdadero, al ser A se deja de evaluar el resto de expresiones y pasamos a no se cumple. En el siguiente caso, en el que todas las variables son verdaderas, dará igual porque el resultado seguirá siendo el mismo. Con la evaluación en cortocircuito podremos evaluar solo esta parte de la expresión, ya que A es falsa y esta se dejará de evaluar. Y se pasará otra vez en el else de no se cumple. Esto, como podéis ver, hace que la eficiencia del programa aumente un montonazo, porque no tenemos que pasar por muchas líneas de código, sino simplemente una vez se comprueba la condición, pasamos directamente a la condición del else, aumentando la eficiencia con la evaluación en cortocircuito. Vamos a comprobarlo compilando. Y como podéis ver, en ambos casos nos dice no se cumple, porque efectivamente, independientemente del valor de las otras variables, como A es falso, pues no se cumplirá. Perfecto. Por último, vamos a ver las funciones lógicas sin variables booleanas. Si te planteas la necesidad de crear una función lógica y dentro de esa función lógica te preguntan si es necesario crear una variable booleana, el primer pensamiento que tienes es que la solución debe incorporar una variable booleana porque la función lógica debe devolver una variable booleana. Sin embargo, eso no es siempre cierto, puesto que tú, por medio de operadores relacionales, puedes devolver un valor lógico. Por lo tanto, no es necesario crear esta variable booleana. Por ejemplo, en el caso de que te pidan que compruebes si un número es par o no es par. Bien, en principio dirías, pues sí hace falta crear una variable booleana. Pero no es cierto porque, mira, en esta función cogemos y comprobamos si la variable c, el resto de 2 es igual a 0. Esto nos devuelve un valor lógico. Por lo tanto, no hace falta crear esta variable booleana. Otro ejemplo sería comprobar si una letra, si un carácter es una letra. Por ejemplo,
Introducimos la letra C y lo que tenemos que hacer es comprobar si se encuentra entre A y Z, minúscula y mayúscula. Esto nos va a devolver una variable lógica, un true o false. Por lo tanto, no hace falta declarar una variable booleana. En este caso, la letra C es 4 y la letra A es A. Entonces, simplemente evaluamos la función y como podéis ver, como es 4, sí es par, y como es una letra A, pues sí es letra. Y funciona perfectamente. Bien, espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor cómo trabajar con las variables booleanas y cómo evitar cometer errores al trabajar con ellas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.